Nada, simplemente recordar, tenemos los 4 puntos que vamos a repasar, que es tenéis el chat y las preguntas y respuestas activadas para poder formular desde ahí las preguntas que vosotros necesitéis durante el webinar. También al finalizar tenéis el correo users@cimatec.com, donde podéis enviar los comentarios y las preguntas al finalizar la sesión. Intentaremos responder la mayoría. Perdona, David, se te desactiva el audio. No se te oye. A ver. Ahora sí. Ahora sí se me oye. A ver. Vale, pues repasamos. Pido disculpas por los problemas que puedo ocasionar. Tenemos 4 puntos que queremos repasar antes. El tema de que podéis utilizar tanto el chat general como el chat de preguntas y respuestas para hacer las preguntas que necesitéis durante el webinar. En segundo punto, el hecho de que también después del webinar podéis utilizar el correo users@cimatec para enviar los comentarios o las preguntas que necesitéis. Intentaremos responder el máximo número de preguntas posibles al finalizar el webinar y que serán dependiendo del número del tiempo que tengamos realmente, ¿vale? Y por último, recordaos que la sesión está siendo grabada y David, perdona, se te ha vuelto a desactivar el audio. no sé qué me está pasando, perdón. A ver si podemos llegar hasta el final. Vale, decíamos que, a ver, voy a estar todo el rato girando la cabeza para ir viendo el micro, porque si no, mal vamos. Decíamos que el tema va a ser tips de geometría. Básicamente vamos a ir viendo diferentes ayudas o cositas que podemos utilizar para arreglar nuestra geometría. Vamos a dividirlo en 6 puntos. El primero, cómo reparar nuestra geometría alámbrica, cuando tenemos curvas, arcos o líneas. El segundo punto, cómo reparar geometría 3D, tema de superficies y sólidos. Luego iremos a ver un puntito de cómo orientar nuestra pieza para mecanizar, aunque en el manual y durante la formación se explica, vamos a ver otras opciones distintas para poder colocar la pieza para mecanizar. Veremos también la pestaña de selección de geometría y diferentes ayudas que tiene Ficus Plus para seleccionar la geometría. También cómo podemos utilizar la pestaña de grupos para organizar mejor nuestra geometría 3D antes de entrar en el mecanizado. Y el último punto es cómo utilizar todo esto que hemos visto previamente, de crear los grupos y la selección dentro del mecanizado. Cómo aprovechar todo esto. Y ahora, sin más, ya pasamos al primer punto, que sería reparar la geometría alámbrica. En Ficus Plus tenemos 4 órdenes diferentes que nos ayudan a reparar nuestra geometría, dependiendo de cómo venga. Ajustar curvas, espacio de curvas, curvas duplicadas y curvas pequeñas. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacerlo con esta pequeña imagen de aquí. Vale. Esto es una curva, esto es un fichero que lo que tiene pues son, como podemos comprobar aquí, pues un arco, una línea, tenemos diferente geometría aquí. Vamos a ver cómo arreglar esta geometría que a simple vista parece que está bien. Nos vamos a la pestaña de reparar, aquí arriba, y las órdenes son estas 4 de aquí. Están dentro de la zona de corregir curvas. Así que lo primero que vamos a verificar es si tenemos espacios entre curvas. Esto es, que 2 curvas que a simple vista se están tocando los puntos finales no lo estén, ya sea porque una sea más larga que la otra o porque sencillamente no lleguen a tocarse. Espacios entre curvas y vemos como automáticamente nos ha marcado esta zona de aquí, como que ahí hay un espacio. El espacio lo se encuentra dependiendo de la pestaña de opciones, el tamaño que tengamos aquí. Todo lo que esté por debajo de esta tolerancia de aquí lo va a encontrar como un espacio, como que algo que no debería de existir. Todo lo que esté por encima de la tolerancia que nosotros le demos aquí lo considera como geometría normal y por lo tanto no nos lo va a dar. Podemos arreglarlo de varias formas. Una, picándole aquí y entonces nos arregla ya este extremo de aquí o picándole al aceptar.
pero que para que veamos lo que tenemos en este caso, básicamente esta línea de aquí es más larga de lo que debería. Simplemente acepto y él automáticamente lo que va a hacer es estirar o recortar las curvas para que coincidan sus extremos. Esto sería la opción de espacios entre curvas. También tenemos la posibilidad de que nos busque duplicados. Le damos y lo que nos está diciendo es que ha encontrado un área duplicada. Quizás a través del vídeo, del de internet no se ve tan bien, pero nos está marcando esta zona de aquí. Eso es fácil porque si paso el ratón por encima de cualquier curva no hace nada y al pasar por aquí me está marcando. De forma que podemos o picar aquí y me borrará este duplicado o igual que antes, pico aceptar y me va a borrar todos los duplicados que tenga la pieza. Ya tendremos una geometría que está con todas las intersecciones bien y sin duplicados. El tercer punto sería curvas pequeñas. Con curvas pequeñas pasa exactamente lo mismo que con el espacios entre curvas. Con la tolerancia que nosotros le digamos, va a encontrar curvas que sean más pequeñas que este tamaño de aquí. En este caso, aquí. Si nos acercamos, aquí vemos que tenemos una pequeña línea aquí abajo. ¿De cuánto es? Realmente me da igual. Está por debajo de esta tolerancia. Exactamente igual que antes, podemos picarla y simplemente la borra o le doy a aceptar y me borraría todas las que hubiera, todas las entidades pequeñas. Y nos quedaría una opción dentro del alámbrico. Decíamos que aquí esta geometría está llena de arcos, de líneas, ¿vemos? Pero aquí tenemos una curva, que en este caso no es ningún arco, es un spline. Y nosotros necesitamos o queremos que este spline se convierta en líneas y arcos, para que el mecanizado de nuestra máquina sea mejor, por así decirlo. Pues para eso nos vamos a esta opción de aquí. Ajustar curvas. Esta opción lo que va a hacer es convertir aquellas curvas que nosotros seleccionemos en arcos y líneas, con la tolerancia que le digamos aquí. ¿Vale? Por ejemplo, quiero convertir esta de aquí. Pero además, yo quiero que tenga en cuenta que esto aquí es tangente. Así que con la tecla Control selecciono este arco de aquí también y le doy a la opción esta de aquí. Tangencia correcta. De forma que las tangencias que existen actualmente entre estas dos curvas se sigan manteniendo. Y aquí le digo cuánto le dejo que se deforme esta curva para convertirla en arco. Pues en este caso yo le voy a dejar 2 centésimas solamente. 2 centésimas de tolerancia y aceptamos. Si ahora verificamos, esto sigue siendo un arco de radio 3 y esto de aquí que antes era una curva ha pasado a ser un arco de radio 39,99. Me lo ha convertido dentro de la tolerancia que le hemos dicho. Así que de esta forma tan sencilla podemos arreglar geometría tan alámbrica para que nos resulte más cómodo después en el mecanizado. El siguiente punto que decíamos es cómo reparamos geometría 3D. Dentro de la geometría 3D podemos arreglar diferentes cosas. Unir, tenemos la orden de unir, la orden de espacios o de gaps, la orden de caras faltantes, caras pequeñas, simplificar. Pero para ello vamos a ver nuevamente un ejemplo. Cierro este archivo de aquí, no quiero guardarlo. Y vamos a abrir estos dos archivos que no son de Ficus Plus, los vamos a traducir. Uno es un PORT y el otro es un XT. Nos los traduce. Y nos vamos al primero. Lo primero que nos llama la atención es que la pieza no la vemos en sólido, sino que la vemos en transparente. Al abrir un fichero desde el principio y verlo en transparente, Ficus Plus lo que me está indicando es que esta pieza no está cerrada. Que de alguna manera la geometría no está del todo correcta. Y por eso no me la enseña en sólido, sino en transparente. Así que lo primero que me voy a la estructura para ver qué es lo que hay. Y vemos que no hay una pieza, sino que hay varias piezas. Así que lo primero que tengo que hacer es juntar toda esta geometría para intentar que sean una sola. Pestaña de reparar y la opción de unir. Y él automáticamente intenta unir todo lo que haya en pantalla. Y lo que me están indicando con estos puntos rojos es todas las zonas que él encuentra que están abiertas, que realmente no están completamente selladas. Igual que las otras opciones, podemos ir una por una picando o le doy a aceptar. Ya me lo ha juntado todo. Vemos que solo tengo un cuerpo, aunque todavía sigo viéndolo en alámbrico, perdón, en transparente. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que esto es un solo objeto, algo tiene mal y tenemos que seguir reparándolo. Podría ser
espacios. O sea, sé que encontremos superficies en las cuales no están completamente unidas. La tolerancia que tenemos aquí es la misma que vemos aquí en opciones. Espacios. Entonces, con esta tolerancia de una décima, me está diciendo que no está encontrando, en este caso, no ha encontrado ningún área que esté por debajo de la décima. Así que si está por debajo de la décima y la pieza la sigo viendo en alámbrico, significa que tengo agujeros más grandes que ese. Para mí, eso sería que me faltan caras, realmente. Así que me voy a la opción de caras faltantes. Y lo que le voy a decir es, en esta pieza, búscame dónde falta geometría. Dónde debería de haber alguna cara que terminara de cerrar la pieza. Le damos dentro de la tolerancia de una décima y aquí vemos cómo nos está marcando diferentes zonas. Una, otra, 4 zonas distintas. Podemos, igual que antes, ir seleccionando y entonces vamos arreglando o le doy al aceptar y me las rellena todas. Ahora la pieza ya la vemos en sólido, lo cual quiere decir que ya está completamente cerrada, que ya no tengo agujeros por ningún lado. Todas las superficies se unen. Otra cosa es que me guste más o menos el resultado final de cómo me ha llegado a mí la geometría. Podría incluso arreglarlo un poquito más. Por ejemplo, este parche no me gusta. Me gustaría más que fuera todo entero. Así que simplemente le pico al triangulito, le doy a la tecla suprimir y lo que le estoy diciendo es borra este trozo e intenta hacerlo de otra forma. ¿Vale? Y lo que me ha hecho en este caso es estirar esta. Igual que podemos verificar esta zona de aquí. Nos faltaba esta superficie. Si vamos aquí a la zona y verificamos, esto resulta que es un radio de 1,05. Esto es un radio de 1,05, todo esto es un radio de 1,05 y sin embargo esto de aquí al picar yo ya sé que no va a ser un radio 0,5 porque simplemente lo ha tapado con una superficie, no ha hecho un redondeo. Él no sabe lo que tiene que hacer ahí, simplemente tapa. Podemos arreglarlo, decirle, oye, esto que simplemente es una superficie, quiero que sea un radio. Así que lo primero que hago es borrar esto y con la superficie y suprimir. Y se ha cargado el radio. Y ahora nos vamos a la pestaña de diseño, arrastrar y le digo, este borde de aquí quiero que sea un radio de 1,05. Y ya tendríamos una continuidad perfecta del radio. Ya tenemos una pieza que tenía agujeros, que no estaba cosida y la tenemos preparada para poder hacer lo que nosotros necesitemos a continuación. Veamos otro ejemplo. Esta de aquí. A simple vista tenemos el mismo problema. Lo tenemos en transparente y por lo tanto algo le pasa a esta pieza. Así que volvemos a la pestaña de preparar, miramos la estructura cómo está. En este caso no hace falta unir porque ya me está diciendo que es una sola pieza, así que no es problema de que esté separada, es problema de que haya agujeros. Pues a ver, espacios. Y aquí sí, ¿ves? Aquí sí que encontramos que tiene zonas donde la superficie no está unida por menos de una décima, por la tolerancia que viene aquí por defecto. Así que le digo que me la una. Bien, ya lo tenemos en sólido, lo cual quiere decir que en este caso esta pieza no le faltaban caras, sencillamente no estaba bien cosida del todo. Y lo que ha hecho ha sido coserla. Podemos hacerle más cosas a esta pieza. Le podemos decir que, a pesar de que esté completamente cerrada, podemos buscar, por ejemplo, dónde hay caras pequeñas. O sea, caras pequeñas significa, encuéntrame aquellas caras que estén por debajo de este tamaño de aquí, de un ancho máximo de una décima. Y aquí vemos cómo, ¿veis? Me está marcando 2 aquí y 2 aquí. Puedo simplemente picar aquí, igual que antes, y las voy arreglando. Puedo picar aceptar o también podría hacerlo de forma manual. Son caras pequeñitas, con lo cual me acerco y con la cara le doy al suprimir y al final estoy consiguiendo un resultado correcto de la pieza. Estamos eliminando aquellas caras que están por debajo de lo que nosotros consideraríamos una tolerancia lógica. En este caso, una décima. Otra cosita que le podemos pedir es que me busque donde la geometría es demasiado compleja. Así que me voy al simplificar y ahí vemos que me ha encontrado una serie de caras aquí debajo que él considera que son matemáticamente muy complejas. Así que lo que podemos hacer es intentar simplificarlas. Aceptamos. Y estas de aquí me las ha simplificado y estas, sin embargo, siguen estando rojas. Lo que me está diciendo básicamente es, matemáticamente son complejas, pero no se puede hacer más simple. No hay forma de hacer que esto matemáticamente sea más simple. Bueno,
Ya está. Me puedo quedar con ella, simplemente lo único que he de saber es que la triangulación en el mecanizado le va a costar más que una superficie simple. Pero ya está. Y el fichero pesa un poquito más que con superficies simples. En este caso, nuestra pieza ya estaría correcta. Hemos eliminado las piezas pequeñitas, lo hemos sumado y hemos eliminado aquellas superficies que matemáticamente eran complejas y se podían simplificar. Así que de una forma sencilla, hemos preparado nuestra pieza para hacer lo que necesitemos hacer a continuación. El siguiente punto, decíamos que era orientar la pieza. En la formación de Ficus Plus y en el manual vemos tres formas distintas de orientar la pieza. Una es por medio de la orden de mover, otra es por las órdenes que hay dentro del ensamblaje y una tercera forma lo hacemos por medio de crear un UCS. No vamos a ver estas otra vez porque ya las tenemos en el manual y se explican además en la formación. Vamos a ver otras formas diferentes perdón, de orientar nuestras piezas. A ver, cerramos estos archivos que no me hacen falta ya. Y vamos a abrir estos tres que tenemos aquí. Vale, y nos vamos al primero. Opciones que tenemos a la hora de orientar distintas a las que normalmente vemos. Me voy a la pestaña de herramientas. Y aquí en la pestaña de herramientas tengo una opción que se llama mover cuerpo. La opción de mover cuerpo lo que va a hacer es el punto que yo pique lo va a trasladar hasta donde está el cero. El cero es este de aquí. Así que si simplemente mover cuerpo y pico en esta lista de aquí, él automáticamente me ha puesto al cero justo en ese punto. Si lo que hago es picar una cara, me va a coger el centro de esa cara como cero. Por ejemplo, esta. Y tenemos en la parte de abajo el cero. Si lo que pico es un eje, me va a coger el centro de ese eje como cero, dependiendo del eje que esté picando. Si pico la cara, el centro, si pico esta arista, si pico este eje. Dependiendo de lo que piquemos, ahí va a trasladar el cero de forma automática. En este caso, para esta pieza es una forma muy sencilla de hacerlo porque tenemos aristas donde colocarnos. Nos vamos a la segunda pieza, en esta. Vamos a hacer un pequeño repaso de una de las opciones que se explican en el manual, que es por medio del UCS. La opción de por medio del UCS lo que me permite es crear un UCS en el punto donde yo quiera. Por ejemplo, yo quiero que esté centrado en esta cara de aquí, así que me voy a diseño, pico la cara y pico el UCS. Y ya automáticamente él me ha creado un UCS que está en el centro geométrico de esta cara de aquí. Puedo utilizar este UCS para mecanizar o me puedo ir a la estructura, selecciono todo y con el botón de la derecha encima del UCS le digo ajustar a origen. Y ya tenemos la pieza colocada con el cero en su sitio. Hacemos un pequeño repaso de esto porque lo vamos a necesitar para la siguiente opción que vamos a ver, que sería este de aquí. ¿Qué pasa cuando la pieza no tengo una cara, no tengo una arista, no tengo nada apropiado en lo que apoyarme? La parte de arriba tiene forma, si me pongo en planta vemos que también tenemos forma por aquí, con lo cual no tengo una arista donde colocarme, no tengo una cara plana en la que apoyarme. Necesito un poco más de ayuda. Pues para eso nos vamos a la pestaña de herramientas y hay una opción que es esta de aquí que se llama crear pieza de trabajo. La opción crear pieza de trabajo lo que va a crear es un cubo o un volumen alrededor de la pieza. Puede tener forma de cilindro o forma de cubo, nosotros decidimos. Y la pieza sería esta de aquí y él automáticamente me ha creado un cubo. ¿Vale? Porque por defecto está la opción de cubo. Me voy a opciones y aquí podemos cambiar forma de cilindro, forma de cuadrado. Pero además podemos tanto cambiarle los márgenes laterales desde aquí como podemos cambiarlos desde aquí. Amortiguación predeterminada. Y yo le digo que quiero un 0% y automáticamente lo que va a hacer es un cubo que está justo en los límites de la pieza. Acepto, ya tenemos el cubo y ahora ya sí que nos podemos apoyar en esta cara de aquí arriba para crear el UCS. Ya tendríamos nuestro UCS en el centro, igual no en la orientación que queremos, simplemente lo movemos, el UCS, le decimos, pues mira, menos 90 grados sobre Z, ya tendríamos nuestro UCS. Podemos o bien utilizar este para mecanizar o bien hacer lo mismo que hemos hecho antes. Simplemente selecciono todo, botón de la derecha encima del UCS y ajustar a origen. Y de una forma sencilla
ya tendríamos el 0 en el punto más alto y en el centro de la pieza. Da igual la forma que tenga de la pieza. Podemos crear nuestro 0 de una forma muy sencilla. Pasamos al siguiente punto, el tema de selección de geometría. Bien, pues volvemos al Ficus Plus, volvemos a cerrar los archivos, fuera y fuera. Y ahora vamos a abrir este archivo de aquí. Bien, en el Ficus Plus explicamos siempre al principio la forma de selección que tenemos, que es muy sencilla. Si pico un radio y le pico 2 veces, él automáticamente me busca la cadena. Si en vez de picar un radio pico una cara, esta de aquí, ¿vale? Este es un radio, perdón, esta de aquí, lo que hace es buscarme la continuidad tangente de la pieza que yo estoy picando. Pero tenemos otras ayudas a la hora de seleccionar la pieza. Por ejemplo, quiero coger todo lo que es de color gris. Así que pico una de las caras que tiene ese color y me voy a la pestaña de selección. Y aquí selecciono la opción de las caras del mismo color. Así que de una forma sencilla podemos seleccionar todas las que sean de ese color, siempre y cuando lógicamente tengamos nuestra pieza organizada por colores. Si no, no podemos aprovechar esta opción, no tendría sentido, ¿vale? Otra opción que podemos aprovechar es el hecho de seleccionar por geometría. Por geometría es por tipo de geometría. Por ejemplo, pico esta cara y le digo, cógeme toda la depresión. Y me ha cogido toda la forma de aquí abajo. O pico esta, seleccióname toda la depresión. Es una forma fácil de seleccionar que me puede servir tanto para crear grupos de mecanizado como, por ejemplo, vamos a imaginar que quiero eliminar estos nervios de la pieza antes de mecanizar. Pues simplemente lo selecciono, tecla de suprimir y ya tendremos el nervio eliminado. Así que tenemos dos opciones más a la hora de seleccionar. Aparte de picar 2 veces, podemos hacerlo por depresión o lo podemos hacer por color. Apoyándonos en esto y en otras cosas, vamos a ver otra opción. Es el hecho de aprovechar la pestaña de grupos para seleccionar la pieza. ¿Cómo funciona esta pestaña? Cerramos el archivo y abrimos el último de aquí. Vale, en esta pieza está claro que seleccionar por color no tendría sentido, ¿vale? Porque, claro, si yo selecciono por color, me lo va a coger todo. ¿Puedo seleccionar por depresión? Sí, y vemos que ahí me encuentra toda la cajera, no hay ningún problema. Pero vamos a ver otra opción de que sea más fácil o más sencilla la selección pensando en el mecanizado siempre, ¿vale? Pensando en el mecanizado. Lo que hago es pensar en esta pieza, en los diferentes grupos de mecanizado que yo voy a hacer o aquellas zonas en las cuales no quiero tener en cuenta. Tengo que pensar en todo a la vez, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso no quiero tener en cuenta estas caras de aquí abajo, las de fuera y la de abajo, no las quiero para el mecanizado, no me hacen falta, porque no las voy a mecanizar, voy a partir de un taco que ya está escuadrado, que está medida, y entonces no las necesito, no voy a contornear esto. Lo que hago es me creo un grupo. ¿Y por qué? Podría ser la pregunta, ¿por qué me creo grupos y no capas? Porque tengo la opción de capas, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa. Si me creo una capa, me da igual el nombre, y le digo que esta cara de aquí me la mande a una capa. Asignar a capa, ¿vale? Vuelvo a activar la primera. Y ya, en teoría, en esta pestaña de aquí, en esta capa, tengo esta cara. Si le doy a ocultar, lo que pasa es que me oculta toda la pieza. ¿Por qué? Porque es un objeto entero, está cerrado, es una sola pieza. No se puede separar en capas las diferentes partes de una pieza, ¿vale? Esto es algo general y común en los softwares de CAD/CAM. Cuando trabajas en sólidos, el sólido tiene que estar todo junto en una sola capa. Así que no sirve de nada las capas para separarme un objeto cerrado. Por eso vamos a ver cómo funcionan los grupos. Seleccionamos las 5 caras estas y en vez de crearme una capa, me voy a la pestaña de grupos. Y le digo, quiero crear un nuevo grupo y lo voy a llamar exterior. Vale. ¿Cuál es la ventaja de esto? En principio tengo dos ventajas. La primera es el hecho de que esto en sí mismo es una forma de selección. Yo ya me he creado un grupo que tiene X caras y cuando necesite seleccionarlas, solo tengo que venir aquí y picar. Y ya están seleccionadas esas caras. Con lo cual, si pensamos en el mecanizado, vemos una forma más sencilla de seleccionar. La otra opción sencilla es el hecho de
conforme voy creando los diferentes grupos de geometría, puedo irlos, por así decirlo, eliminándolos de la pantalla, ocultándolos. Simplemente botón de la derecha, selecciono, botón de la derecha y digo ocultar. Y ya no tengo esas caras por medio de la pantalla molestándome. Tengo las líneas alámbricas que las puedo aprovechar, pero si hago una ventana para seleccionar, vemos que no me coge estas caras, están ocultas. De forma que ahora lo único que tengo que ir haciendo es los diferentes grupos. Pues por ejemplo, este grupo de aquí, que lo voy a llamar taladros exteriores. Venga. Y lo ocultamos también. Ocultar. Esta cara de aquí, que la vamos a llamar superior. Y la ocultamos. Tengo por aquí este agujero de aquí que lo voy a llamar taladro interior. Y lo oculto. Esto de aquí que lo voy a llamar ranura, porque lo voy a hacer en 2D, no en 3D. Por lo tanto, no quiero tenerlo para seleccionarlo. Y por último, me quedaría la geometría. O sea, ahora simplemente hago una ventana de todo, solo puedo seleccionar esto porque el resto está oculto y la llamo geometría. Ya podemos volver a hacer visibles todos los grupos. Mostrar y ya tendríamos nuestra geometría aquí. De forma que crear estos grupos ha sido sencillo porque íbamos ocultando la geometría que ya estaba creada para no molestarnos. Y ahora además es fácil de seleccionar cualquier parte de ellas. Si necesitamos más de una parte es tan sencillo como, por ejemplo, la geometría y la ranura. Con el control voy picando formas. Vamos a terminar de crear los grupos que tenemos aquí, estos de aquí también. Las diferentes tapas para el mecanizado. Esta y esta. Y creamos un grupo que sería tapas, cuadros, exteriores. Vale. No me hace falta ocultarlo porque es una... ya no nos estorba realmente aquí. Tapa, taladro interior. Y por último, este de aquí, que le vamos a llamar tapas ranura. Vale. Y ya podemos verlo todo. Ahora ya tenemos nuestros diferentes grupos en diseño y de una forma fácil y sencilla, ahora podemos seleccionar lo que vayamos a necesitar. Claro, decíamos que pestaña de grupos para seleccionar ha sido fácil, pero vamos a aprovechar esto en el mecanizado. ¿Cómo utilizamos estos grupos, esta selección dentro del mecanizado? Así que volvemos al archivo, nos vamos al CAM, fresado en este caso, nuestra trayectoria, y vamos a empezar a crear los diferentes grupos de mecanizado. Aprovechando todo esto que hemos hecho ya, porque claro, si tenemos que volver a seleccionar otra vez uno a uno, no tiene sentido lo que hemos hecho. Así que superficies. Y yo lo primero que me creo es mi pieza final. Pico 3 veces aquí y ya tengo la pieza final creada. Y me la oculto que no me moleste. Y ahora vamos a ir creando los grupos de mecanizado según vayamos necesitando. Por ejemplo, la geometría. Así que cuando le pico superficies y me dice que seleccione la geometría, me voy a la pestaña de grupos y quiero esto. Y botón de en medio, el de la rueda, aquí en medio de la pantalla. Y él ya ha creado el grupo con la geometría. Ahora, superficies, vuelvo otra vez a las capas, no, perdón, a los grupos y quiero que me cojas la ranura. Vale. Creo otro grupo y como voy a crear la tapa, no me hace falta ir a la pestaña. Tampoco hace falta estar para una sola superficie. Este de aquí. Superficies, igual que las tapas. Las tengo creadas, pero puedo venir aquí porque al final resulta sencillo también. ¿Vale? Superficies, esta de aquí. Y creo que ya tenemos todos los grupos, porque el exterior hemos dicho que no lo vamos a utilizar. ¿Vale? Ya hemos creado de una forma sencilla nuestro grupo de mecanizado y para que sea más interactivo, sea más fácil de saber qué es lo que es, lo único que es simplemente venir aquí y este grupo pues le cambiamos el nombre. Geometría, este, cambiamos el nombre, ranura, este de aquí, superior, le cambiamos el nombre, tapas taladros, y este de aquí también, tapa taladro interior. De forma que
aprovechamos las ventajas o las utilidades que nos da Ficus Plus de selección, tanto con la pestaña de selección como con la pestaña de grupos, para crear una serie de grupos que nos van a resultar mucho más fáciles después de seleccionar aquí la geometría que necesitemos para el mecanizador. Así que lo que hemos podido ver durante este webinar, la conclusión sería que podemos arreglar cualquier tipo de geometría, ya sea alámbrica o sea de superficies o de sólidos, encontrar agujeros, encontrar cosas que no están bien, ¿vale? Podemos definir orientaciones o ceros en pieza de una forma fácil y rápida y podemos utilizar todas las ayudas que nos da Ficus Plus de selección y de grupos para crear nuestra geometría de mecanizado de una forma más fácil y más sencilla. Simplemente recordaros que podéis enviar vuestras preguntas y vuestras consultas al correo de users@cimatec.com. A ver. Y las preguntas que han surgido por aquí. Sí, vale. Me preguntan si la pieza no está bien orientada, ¿cómo puedo colocarla en el cero con estas nuevas formas? Vale, vamos allá. Volvemos al Ficus Plus. Cierro esta pieza de aquí, que ya no me hace falta, y vamos a coger la rara, por ejemplo. Que esta de aquí. Vale, ¿qué pasaría si nuestra pieza, yo la voy a poner, da igual realmente donde esté, ¿vale? Simplemente tenemos una orientación diferente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si ahora quiero, con las opciones estas, crear una orientación, quiero el cero en el centro de esta pieza en el punto más alto? Vale. No lo puedo hacer en un solo paso, esto realmente. Lo que necesito hacer es en dos pasos. Por un lado, saber cuál es la orientación que quiero y una vez tengo esa orientación, crear el cubo, ¿vale? Así que lo primero es, ¿mi orientación cuál va a ser? Pues la que me marca esta cara de aquí. Me voy al diseño, le pico la cara y digo, quiero que me crees un UCS que me busque esa orientación, ¿vale? Pues la orientación ya la tenemos, me da igual hacia dónde miren la X, la Y y la Z. Simplemente que estén orientadas según la pieza. Entonces la Z está perpendicular y la X y la Y, si nos fijamos, nos la ha colocado él de forma que esté alineada con la pieza. Y lo que hacemos es utilizar este UCS ahora en el siguiente paso. Herramientas, creamos la pieza de trabajo, igual que antes. Sobre esta, vemos que el cubo que él está creando es con respecto a este UCS, que es el general. Y lo único que tengo que decirle es, no me lo crees con respecto de este, sino que picamos aquí, sino respecto de este de aquí. Y el cubo lo crea con respecto del primer UCS que hemos creado, que lo utilizábamos solamente para coger la alineación. Aceptamos. Este UCS ya no me sirve para nada, así que ya me lo puedo cargar. Y ahora es igual que al principio. Simplemente picamos la cara, el UCS, ya lo tenemos, vuelve a estar girado, así que lo movemos para allá, 90 grados, y ya tendríamos nuestra pieza, el UCS colocado, que lo único es, botón de la derecha, ajustar a origen. Y ya tendríamos nuestra pieza colocada. Simplemente cuando no está perfectamente orientada, necesitamos un paso previo. Crear un UCS que tenga la orientación que nosotros queremos, para que el cubo esté orientado con respecto a ese. ¿Vale? Y la otra, ¿puedo usar los ensamblajes en el mecanizado? Vale. La pregunta aquí no es tan sencilla, y me explico el porqué. En principio, los ensamblajes no se pueden utilizar en el mecanizado. En algún caso en concreto, matemáticamente sí se va a poder utilizar. Pero hemos de partir del hecho de que no se puede, ¿vale? Entonces, ¿qué hago si yo tengo un ensamblaje? Por ejemplo, aquí tengo un ensamblaje ahora. Al crear el cubo este me ha creado un ensamblaje. Lo vemos por el iconito este, ¿vale? Claro, si yo intento entrar en el mecanizado, la norma es no puedo entrar con ensamblajes, ¿vale? En algún caso decíamos que sí que me puede dejar entrar, pero puedo partir del hecho de no me va a dejar, con lo cual lo podemos arreglar. Lo único que tenemos que hacer es que no existan piezas por debajo de esta, vamos a decirlo así.
y lo único que hago es esta pieza, la selecciono y la arrastro hasta aquí arriba. Ya la tengo aquí arriba. ¿Ves? Y aquí tengo la pieza original, tengo el recinto y esto ya me sobra. Suprimir y veis que el icono ha cambiado aquí. Vuelvo para atrás. ¿Veis? Este es el icono de ensamblaje. Al cargarme esto que está vacío, que ahora no tiene nada, desaparece el icono de ensamblaje. Y por lo tanto, ahora ya tengo una pieza normal y corriente que podrá entrar en el ensamblaje. Digamos que mecánicamente no ha cambiado nada, sigo teniendo exactamente la misma información, pero está organizada de una forma distinta. Esta organización siempre la voy a poder meter dentro del ensamblaje. Uy, ya nos estamos yendo mucho de tiempo. Entonces, el resto de las preguntas que tengamos pendientes, no os preocupéis que a lo largo del día las responderemos por correo, tanto las que hayan quedado pendientes como las que nos enviéis al users@cimatec.com. Simplemente recordaros que cuando se cierre el webinar recibiréis por correo una encuesta. Para nosotros es muy importante porque nos ayuda a mejorar en los webinars, en la información que a vosotros os gusta que tengan estos webinars y por dónde os gusta más que tiremos esta información o de qué temas os gustan más que hiciéramos futuros webinars. Así que muchas gracias por la atención y os rogaría que por favor respondierais la encuesta.